Bueno, listo, muchachos. Vamos a iniciar entonces y pues ahí miramos si logran conectarse alguno de sus compañeros. Pero bueno, para respetar el tiempo de los que se conectaron, pues vamos a dar inicio a la tercera webconferencia del curso de Ingeniería Económica, en este caso correspondiente a la tarea 4. Voy a compartirles pantalla. Listo, me confirman si logran ver la pantalla. Señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, como les decía, pues esta web corresponde a la tarea 4 del curso de Ingeniería Económica, eh, en la cual las temáticas son inversiones y beneficios del proyecto, siguiendo un poco pues la dinámica y las temáticas de la tarea 3, en la cual pues se vieron diferentes factores económicos como el BPN, la TIR, y toda esa parte que al igual también van a estar inmersos en esta tarea, pues ya un poco más, de manera más avanzada, junto con otras temáticas. Eh, Sabemos que al igual que la pasada, esta es una actividad colaborativa. En este caso, quiero de pronto enfatizar un poco en que la tarea debe desarrollarse de forma colaborativa, como lo indica pues la guía de aprendizaje. Tuvimos algunos inconvenientes con la tarea 3, en la cual pues muchos de los estudiantes la entregaron de forma individual, y pues esto ocasiona que la calificación para los tutores sea un poco más compleja. Si se han dado cuenta, el curso cuenta con alrededor de 200 estudiantes, y ya ustedes se pueden imaginar pues calificar una tarea de estas, en la cual tiene preguntas orientadoras y tiene ejercicios prácticos, pues es bastante tedioso para nosotros. Entonces, para esta actividad o tarea 4, pues vamos a ser un poco más exigentes en la parte de que deben entregarla de forma colaborativa. Entonces, eh, no sé, habría que mirar qué metodología o qué estrategia podríamos usar para que puedan contactarse con sus demás compañeros de grupo y puedan realizarla efectivamente de forma colaborativa. Entonces, no sé si cada uno escribe en el foro, pues la información de sus otros compañeros, de pronto el WhatsApp, que manden el WhatsApp para que puedan formar los grupos y puedan realizar la tarea de esta manera. Entonces, eh, pues ese inicialmente es la orientación que le quería dar. Entonces, para esta tarea, pues obviamente al momento de calificar vamos a tener en cuenta esta parte, ¿verdad? Obviamente que debe ser colaborativa, y eso va a influir en la nota, ¿verdad? Entonces, la idea es que se haga pues como está diseñada la actividad. Bueno, la tarea pues obviamente pertenece al momento intermedio, tiene una puntuación de 120, 120 puntos, un peso de 120 puntos, y esta finaliza el 6 de julio, ¿no? Quiere decir que todavía cuentan con un tiempo pues bastante amplio para realizar. El día de hoy vamos a tratar un poco, pues obviamente, de mostrarle lo que es la actividad, y pues de pronto la primera parte, que son esa parte de trabajo individual, que son las preguntas orientadoras. Vamos a pronto a definir un poco lo que es esa parte, y ya la próxima semana en el CIPAS que se realiza de esta actividad, ya sí se entra pues de fondo a lo que es la parte de los ejercicios prácticos y pues la utilización del Excel
para el desarrollo de los mismos. Al igual que en la actividad pasada, también deben enviar tanto el documento en PDF o en Word con el desarrollo de las preguntas orientadoras, y también deben enviar los ejercicios desarrollados en Excel. Otra nota que quiero darle es que en cuanto a las preguntas orientadoras, deben recordar que deben ser desarrolladas por cada uno de los integrantes del grupo. Hubieron grupos que solamente mandaban las definiciones, una sola definición. Obviamente, si hay tres integrantes en el grupo, deben haber tres definiciones de cada pregunta, ¿verdad? O sea, cada estudiante debe desarrollar sus preguntas orientadoras y todas deben ir incluidas en el documento, ¿verdad?, de PDF o de Word. El trabajo colaborativo ya son los ejercicios. Allí sí, pues obviamente es uno solo por un solo archivo por grupo, ¿verdad? Con el desarrollo de los 5 ejercicios. Y otro de los casos que también se dio es que algunos estudiantes solo mandaban el desarrollo de un ejercicio y el resto no lo enviaban porque decía que le correspondía a otro compañero. Entonces, obviamente eso tampoco debe suceder. Debe enviarse en su totalidad el desarrollo de los 5 ejercicios. Bueno, alguien alzó la mano. Adelante, Luis. Sí, profesor, muy buenas tardes. Eso se encuentra bien, profe. Una inquietud. ¿Ustedes van a enviar la matriz como se hizo para el desarrollo o realizamos la ejecución con formulación que hacemos propia en el Excel para los problemas? En cuanto a los ejercicios prácticos, Correcto, señor. eh, Daniel, no sé si Omar nos ha... Sí, pues sí, o sea, déjenos, yo creo que en estos días se les va a compartir, pero la idea es de que ustedes vayan resolviendo, pues ustedes, o sea, mira que muchos de los estudiantes lo que hicieron fue que resolvían en el Word o en el PDF, porque pues a ustedes también les sirve como concepto que ustedes tengan cómo valían las fórmulas que están en el simulador, ¿cierto? Porque a veces el simulador pues es mucho más sencillo, pero la idea es de que ustedes vayan resolviendo y después cuando se les pase el archivo del simulador, pues ustedes lo entreguen sobre el archivo del simulador. Ok, Correcto, muchas gracias, señor. listo, Luis. Bueno, listo, seguimos aquí. Entonces, en cuanto a la actividad, pues lo que se busca con esta actividad es que ustedes puedan integrar esos criterios necesarios que deben tener en cuenta, pues, en ingeniería económica para, obviamente, la evaluación financiera de los proyectos, ¿verdad? De manera que se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cuanto a la toma de decisiones fundamentales para la optimización de recursos financieros. Entonces, obviamente, ustedes como eh, estudiantes del curso, pues van a tener que desarrollar estas habilidades para decisiones financieras de proyecto. Entonces, la actividad, como les dije ahorita, pues tiene una parte individual, otra parte colaborativa. En cuanto a la parte individual, ya sabemos que es pues el desarrollo de las preguntas orientadoras, que ahorita vamos a estar mirándolas un poco acerca de qué se trata. De igual manera, les voy a enviar, al igual que en la actividad pasada, una imagen donde se definen de forma pues, concisa cada uno de estos términos y que puede de pronto ustedes guiarlo en la conformación de esas definiciones propias de ustedes, ¿no? Entonces, la parte individual, pues el desarrollo de las preguntas orientadoras. Y la parte colaborativa, que es la que está en el anexo 4, pues es el desarrollo de los ejercicios prácticos
los cuales pues ustedes, como dijo Daniel, deben ir desarrollándolos desde ahora, y luego ya pues con el director vamos a ponernos de acuerdo para poderle enviar, pues al igual que en la actividad pasada, un archivo de Excel en donde puedan desarrollarlos de una forma más comprensible, ¿no? Entonces, para esta actividad deben leer los conceptos de inversión y beneficio de proyecto, dar respuesta a las preguntas orientadoras y desarrollar obviamente los ejercicios propuestos. Esto también es importante. Entonces, los estudiantes realizarán una interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la realización de la tarea y van a publicar sus resultados en el foro, ¿verdad? Esto solamente como aporte, ¿verdad? Porque algunos estudiantes pues creen que con publicar sus aportes en el foro ya están entregando la tarea, ¿verdad? La tarea se debe entregar en el espacio correspondiente, ¿verdad? Tanto los ejercicios como las preguntas. También pasó que en la tarea pasada algunos solo montaban el archivo de Excel y pues escribían de que las preguntas orientadoras ya las habían enviado al foro, ¿verdad? O sea, obviamente en el foro no es el espacio de entrega oficial de las tareas, ni de las preguntas, ni de los ejercicios. Todo debe entregarse en el espacio correspondiente. Igualmente también pues deben entregar su documento, ¿verdad? Con el desarrollo de las preguntas. Este documento debe estar preferiblemente en PDF, ¿verdad? Y con todos los ítems que normalmente lleva, ¿verdad? Que son la portada, introducción, objetivo, respuesta de cada estudiante. Esto era lo que les decía, ¿verdad? Cada estudiante debe desarrollar sus preguntas. Si son 4 estudiantes, entonces debe haber el desarrollo de las preguntas de los 4 estudiantes. Desarrollo de los ejercicios, conclusión, referencia bibliográfica y obviamente todo bajo la norma APA. Entonces todos los estudiantes integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Solamente pues uno del grupo va a ser, van a elegir ustedes cuál va a ser el que va a entregar la tarea. Solamente uno del grupo. Antes de entregar la tarea, pues obviamente deben revisar bien que todo esté conforme a los requerimientos de la actividad. Y solo se debe incluir a los autores de productos entregados a los integrantes que hayan participado o aportado a la tarea, ¿no? Entonces, también lo que le decía ahorita, en caso tal eh, de que por algún motivo solamente esté un estudiante en el grupo, o igualmente deben desarrollar en su totalidad todos los ejercicios, ¿verdad? Obviamente deben repartírselos y desarrollarlos. Listo, entonces esto en cuanto a la parte de la tarea, ¿no? Entonces ya entrando un poco a lo que son esas preguntas orientadoras a las cuales ustedes deben dar respuesta, tenemos algunas definiciones. La primera pregunta, por ejemplo, ¿qué es una inversión? ¿No? Se nos dice que la inversión pues es el uso de un recurso el día de hoy para obtener beneficios futuros, ¿verdad? Entonces sabemos que la inversión pues obviamente es el tomar ya sea un recurso económico o de algún otro tipo para normalmente dar inicio a lo que es un proyecto, ¿verdad? O sea, todo proyecto necesita obviamente de una inversión que normalmente pues eh, se realiza en conjunto por varias personas. Entonces, una persona que inicia un proyecto, por lo general, lo primero que hace ya luego que tiene pues todo el proyecto estructurado es comenzar a buscar inversionistas para que estos inyecten recursos y el proyecto pueda
comenzar, ¿verdad? De forma satisfactoria. O sea, algunos ejemplos es la compra de maquinaria para aumentar producción. Entonces, obviamente dependiendo del tipo de proyecto al que se vaya a realizar, pues así va a ser la inversión, que puede ser, como les dije ahorita, de forma económica, pueden ser en mano de obra, en activos físicos como maquinaria o insumos, ¿verdad? Entonces, obviamente para iniciar cualquier proyecto se requiere de recursos inicialmente, ¿no? Y eso es lo que llamamos inversión. Inversión inicial y elemento. Entonces, la segunda pregunta nos habla de qué se entiende por inversión inicial en un proyecto y cuáles son los principales elementos que componen esta, ¿no? Entonces, son recursos obviamente que se necesitan para dar comienzo a un proyecto, ¿no? Algunos de los elementos activos físicos, como les decía ahorita, entonces obviamente maquinaria, eh, algo que se requiera, estantes, sillas, ¿verdad? Todo eso hace parte de los activos fijos que obviamente necesita un proyecto para arrancar, ¿verdad? Capital de trabajo, entonces obviamente para iniciar un proyecto necesitamos un recurso humano al cual debemos obviamente pagarle para que obviamente realicen cada una de sus actividades, ¿no? Gastos operativos, entonces los gastos que se dan antes de que el proyecto se ponga en operación. Entonces, la mayoría de los proyectos antes de iniciar requieren, por ejemplo, de permisos, de licencias o algún otro tipo de eh, elemento normativo que permita dar inicio a los mismos, ¿verdad? Y todo eso obviamente genera inversiones iniciales que deben realizarse, ¿verdad? Algunos ejemplos local, obviamente, si así es el modelo del proyecto, se necesita un local para el inicio, ¿verdad? Los equipos necesarios, el inventario inicial, ¿verdad? Entonces todo eso hace parte de lo que son los elementos de una inversión inicial. La tercera pregunta nos habla de cuáles son los principales factores a considerar antes de realizar una inversión. ¿Cuáles son esos factores necesarios, ¿no? Entonces, el mercado. Entonces, obviamente, debemos hacer un estudio de mercado para mirar diferentes aspectos, pues, ya sea de las personas a las que va a estar apuntado ese proyecto. También va inmerso lo que son algunos aspectos geográficos del lugar donde se va a realizar el proyecto. Pues ahí intervienen, en ese estudio de mercado intervienen múltiples factores que obviamente me van a decir a mí si al final si el proyecto se puede hacer o no. Obviamente los costos que va a tener, obviamente estos también van a depender de múltiples factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo comenzar un proyecto, eh, por ejemplo, en la costa Caribe que en el interior del país, ¿verdad? Obviamente van a haber elementos que van a ser muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la costa, uno de los aspectos fundamentales que miran los inversionistas y los proyectos es la parte de los servicios públicos, que son muy costosos y obviamente incrementan lo que son pues todas esas inversiones iniciales, los costos operativos y toda esa parte, ¿verdad? A diferencia de pronto del interior, que pues pueden llegar a tener servicios públicos más económicos o a requerir de menos, de utilización de menos servicios públicos, obviamente, teniendo en cuenta pues el factor climático y toda esa parte, ¿no? Financiamiento, entonces obviamente también pues cómo se va a financiar ese proyecto, si van a haber inversionistas, si por ejemplo se va a pedir un préstamo al banco, entonces todo eso
pues debe considerarse a la hora de realizar una inversión, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos analizar la demanda de clientes. Entonces, obviamente debemos saber qué tanta demanda de clientes tenemos para poder ejecutar un proyecto y poder mirar que si vamos a tener una rentabilidad o no. La siguiente pregunta está encaminada a qué son los activos fijos dentro de un proyecto de inversión y mencione 3 ejemplos que podrían requerirse para poner en funcionamiento una empresa, ¿no? O sea, obviamente los activos físicos son bienes tangibles de largo plazo, lo que le decía, ahorita le nombraba algo, ¿verdad? La parte de la maquinaria, eh, la parte de la infraestructura física, ya sea un edificio, una oficina, un local, ¿verdad? Los vehículos que me pueden servir a mí para transportar los productos, ¿verdad? O transportar en caso tal a, a las personas, ¿verdad? Entonces, todo eso hacen parte de los activos fijos de un proyecto. Listo, la siguiente pregunta me dice, ¿qué es el capital de trabajo en un proyecto y por qué es necesario para garantizar el funcionamiento de la empresa? O sea, el capital de trabajo son los recursos a corto plazo para operar, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, el dinero que necesito para pagarle a mis empleados para que el proyecto comience a operar. La materia prima, obviamente, pues la materia prima es algo fundamental en cualquier proyecto y eso hace parte, en este caso, del capital de trabajo. La otra va orientada a qué significa rescatar un proyecto y qué situación y en qué situación ocurre, ¿no? O sea, rescatar un proyecto básicamente es inyectar pues capital o recursos para salvar un proyecto que ya obviamente está pues en picada, ¿verdad? O ya falló, por decirlo así. Entonces, un proyecto que ya está en quiebra o ya está proyectado a que va hacia la quiebra, pues lo que se hace es inyectar recursos, eh, pues puede ser de diferentes formas, ¿verdad? No solamente recursos económicos, también puede ser recursos materiales, activos, personal, ¿verdad? Talento humano, que me ayude obviamente a sacar a flote ese proyecto, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, aportar capital extra para evitar quiebra. Entonces, muchos negocios a veces requieren de la inyección de más capital para poder salir a flote nuevamente y evitar lo que es la quiebra del mismo. Listo, ya la próxima pregunta está orientada a medida que aumenta la tasa de descuento se reduce el valor presente net. Listo, aquí obviamente ya a partir de aquí ya las preguntas comienzan a ser de pronto o a requerir de mayor análisis que las iniciales que de pronto eran un poco más sencillas, ¿no? Entonces aquí ya vamos a cambiar un poco y vamos a definir el resto de las preguntas. Entonces, a medida que aumenta la tasa de descuento, se reduce el valor presente neto. Pues obviamente sí, siempre estos dos elementos son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, mientras aumenta la tasa de descuento, siempre va a tender a reducir el valor presente neto. Teniendo en cuenta que esta es la suma de los flujos futuros que nosotros traemos al presente usando una tasa de descuento. Entonces, cuando esa tasa aumenta, cada flujo futuro obviamente va a valer menos hoy. Entonces, por lo que el BPN siempre va a disminuir, ¿no? Aquí siempre va a haber una relación inversa, como les decía, son inversamente proporcionales. A mayor tasa de descuento siempre va a haber un menor BPN.
Entonces, la base del análisis de sensibilidad de los proyectos. Tenemos un ejemplo por un proyecto de inversión inicial por 10.000, que va a tener un flujo anual de 3.000 por 5 años. Si tenemos una tasa de descuento del 8%, ese BPN resultante va a ser de 1.978. Si tenemos una tasa del 12%, que ya es más alta, el valor presente neto ya va a disminuir a 814, y a partir del 16% ya el BPN va a ser negativo, quiere decir que ya el proyecto no va a ser rentable. Quiere decir que con tasa de descuentos del 16% en adelante ya el proyecto no va a ser rentable y no, obviamente no va a aceptarse. La siguiente pregunta nos dice, cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento en un proyecto, bueno, independiente, sí. En un proyecto independiente, en este caso que no compite con otro, la regla de decisión es clara. Si la tasa de interés de retorno supera la tasa de descuento, el proyecto es rentable. Esto quiere decir obviamente que las rentabilidades van a ser mayor que la mínima requerida. Por lo tanto, pues obviamente el proyecto va a ser totalmente viable, ¿no? Entonces, cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, siempre se va a aceptar el proyecto porque va a generar un valor por encima de los costos de capital, ¿no? Y obviamente el valor presente neto va a ser positivo. Cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, el proyecto no genera ni destruye valor. Quiere decir que el valor presente neto va a quedar en cero, ¿no? Y cuando la TIR es menor a esa tasa de descuento, pues obviamente no se cubre el costo del capital, por lo cual el valor presente neto va a ser negativo y pues, obviamente se va a rechazar el proyecto. Un ejemplo, entonces un proyecto con una TIR del 18% y una tasa de descuento del 12%, pues obviamente se va a aceptar porque generaría 6 puntos porcentuales por encima del costo de capital que tiene el proyecto. Supuesto de reinvertir TIR versus BPN. Entonces, en cuanto a la TIR, supone que los flujos netos de efectivo generados se reinvierten a la misma TIR del proyecto, ¿verdad? Esto puede ser poco realista cuando la TIR es muy alta, ya que pocas veces el mercado ofrece rendimientos equivalentes o iguales a la TIR, ¿verdad? En cuanto al BPN, se supone que los flujos netos efectivos se reinvierten a una tasa de descuento o costo de capital, lo que es más conservador y generalmente más realista, que es lo que normalmente pasa en estos proyectos, ¿no? Ya que refleja el rendimiento que realmente puede obtener la empresa en el mercado. ¿Qué beneficios genera un proyecto de inversión? Entonces, los proyectos de inversión generan distintos tipos de beneficios, ¿verdad? Obviamente beneficios económicos directos. Entonces, todo inversionista obviamente tiene la esperanza de que obviamente va a tener un retorno de la inversión y unas ganancias extras a esa inversión inicial, ¿verdad? Entonces obviamente la principal beneficio que se quiere en un proyecto de inversión, pues obviamente son los rendimientos que éste pueda tener, ¿no? Entonces, venta de productos o servicios son los ingresos principales que genera el proyecto y la base del cálculo de el BPN y la T. Reducción de costos, entonces ahorros de costos operativos por eficiencia, automatización o economías de escala, también son beneficios cuantificables que obviamente van a mejorar la rentabilidad de los proyectos. En cuanto a los beneficios estratégicos, mayor participación del mercado, posicionamiento de las marcas o acceso a nuevos segmentos, ¿verdad? A veces difíciles de cuantificar, pero claves para las decisiones de los proyectos de inversión. Y obviamente también se pueden generar beneficios sociales y ambientales, ¿verdad? Impactar positivamente a las diferentes comunidades o, pues obviamente, al medio ambiente, ¿verdad? Obviamente, muchas veces estos beneficios, la generación de los beneficios sociales y ambientales en los proyectos
traen consigo, pues, por decirlo así, los gobiernos normalmente dan beneficios tributarios para que obviamente las empresas generen este tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces obviamente al tener incentivos las empresas o los proyectos de inversión también suelen generar este tipo de beneficios tanto sociales como ambientales. Relación entre beneficios, ingresos y rentabilidad. Entonces, ¿cómo se conectan? Los beneficios del proyecto se materializan como ingresos esperados durante los flujos de caja, ¿verdad? Estos ingresos menos los costos generados, o sea, los flujos netos de efectivo que alimentan los indicadores de rentabilidad. Entonces, obviamente esos beneficios estimados se proyectan como ingresos futuros. Ingresos menos costos son los flujos netos de efectivo. Y esos flujos netos de efectivo descontados, pues básicamente son el ABPN y el TIR del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa invierte 50.000 en una nueva línea de producción. Espera vender 5.000 unidades al año a 20 por unidad. Ingresos anuales 100.000, costos operativos 65.000 al año. Los flujos netos de efectivo 35.000 anual, 35.000, tasa de descuento 15%, el BPN positivo y la tira estimada también positiva en un 52%, ¿no? Entonces nos dice que el proyecto es altamente rentable, genera casi el doble de la inversión inicial en valor presente. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio en un proyecto? Entonces, otra de las preguntas, ¿verdad?, que está en la actividad 4, entonces es el nivel de venta en unidades o en dinero en el que los ingresos totales igualan a los costos, ¿verdad? O sea, como ese punto medio, ese punto de equilibrio en la que la utilidad es cero, ¿verdad? O sea, no hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas, ¿verdad? Obviamente en todo proyecto eh, pues siempre se quiere llegar a ese punto de equilibrio, pero luego pues, superarlo, ¿verdad? Para poder tener ganancia, ¿verdad? Entonces, básicamente la fórmula de ese punto de equilibrio son los costos fijos divididos por la resta del precio de venta menos costos variables unitarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué información proporciona el volumen mínimo de ventas que se necesita para que el proyecto no pierda dinero? El margen de seguridad, entonces cuánto pueden caer las ventas antes de generar pérdidas, la base para evaluar el riesgo operativo del proyecto, ¿verdad? Y es una herramienta clave para fijar precios y metas comerciales, ¿verdad? Entonces se da mucho, por ejemplo, en estos empresas, por ejemplo, las empresas de ropa, empresas textiles, que obviamente ellos en ciertos meses del año puede que lleguen a ese punto de equilibrio o incluso estén por debajo de ese punto de equilibrio porque son meses en los cuales la venta de ropa pues no es muy alta, ¿verdad? Pero ya cuando pasan los meses que ya como por ejemplo final de año en diciembre, que obviamente todo el mundo compra ropa, pues los ingresos que se dan en esos meses hacen que obviamente ese punto pues supere incluso el punto de equilibrio y así obviamente se mantienen con balances positivos, a pesar de que en algunos meses los balances pueden ser negativos, pues ya con la compensación de esos meses en los cuales las ventas se suben pues muy exponencialmente, ya pasan ese punto de equilibrio y se ponen por encima del mismo. Tenemos un ejemplo, una empresa que vende mesas, el costo de estas son 10.000 al mes, el precio de venta son 200 por unidad y el costo variable 120 por unidad, ¿verdad? Entonces, ese punto de equilibrio va a ser obviamente los costos fijos que divide a la resta del precio de venta menos los costos variables. Al final me va a dar 125 unidades al mes. Entonces, eso es lo mínimo que se debe vender
para quedar en el punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, para que la empresa no pierda dinero. Obviamente siempre se debe proyectar a vender mucho más que eso para que obviamente se puedan tener ganancias, ¿verdad? Listo, vamos a la siguiente. Regálenme. Listo, seguimos. Entonces, el punto de equilibrio como herramienta de decisión. Entonces, obviamente, ese punto de equilibrio me va pues, a ayudar a mí en la decisión de múltiples, como por ejemplo en la evaluación de la viabilidad. Antes de lanzar un proyecto, pues obviamente ese punto de equilibrio me indica si el volumen de venta necesario es realista según la capacidad del mercado, ¿verdad? Porque obviamente para yo tener un punto de equilibrio de mi empresa, pueda de que necesite vender 10.000 unidades, pero si obviamente el estudio de mercado a mí me lanzó de que según la población y todo ese estudio solamente se proyectan vender 5.000 unidades, pues obviamente ya ahí voy a estar frente a una pérdida. Entonces me va a ayudar a evaluar a mí la viabilidad de mi proyecto, ¿verdad? También nos ayuda a fijar precios, ¿verdad? Entonces obviamente pueda de que se requiera de que los precios de los productos aumenten o disminuyan en ciertos puntos eh, para que obviamente la rentabilidad se dé, ¿verdad? Me ayuda también a la planificación de ventas y al análisis de sensibilidad de los proyectos. Entonces, ¿cómo afecta un aumento en los costos fijos al punto de equilibrio? Entonces, obviamente tiene un efecto directo, un aumento en los costos fijos que voy a tener en un proyecto, eleva ese punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, a mayor costos, obviamente el punto de equilibrio va a ser mucho más alto. Entonces la empresa necesitará vender más unidades para poder cubrir esos costos adicionales que se generan al generar utilidad, ¿verdad? Entonces obviamente va a haber una relación directa y proporcional en ese caso, ¿verdad? Listo, entonces tenemos unas conclusiones claves, ¿verdad? El valor presente neto y la tasa de descuento pues tienen una relación inversa, mayor tasa de descuento, menor BPN, ¿verdad? Fundamental para el análisis de sensibilidad. En cuanto a la TIR y la tasa de descuento, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, pues obviamente se va a aceptar el proyecto, el valor presente neto va a ser positivo y generará valor a la empresa, ¿verdad? Entonces la TIR asume reinversión a la propia TIR y el BPN a la tasa de descuento, ¿verdad? Entonces el BPM en este caso sería más conservador y fiable que la TIR. Los beneficios se traducen obviamente en toda la parte que hablamos ahorita. Obviamente hay diferentes beneficios que obviamente van a alimentar el BPN y la TIR, incluyendo todos los tipos de beneficios. En este caso es esencial. Y el punto de equilibrio indica el volumen mínimo de ventas para no perder, obviamente para que la empresa no tenga pérdida. Un aumento en costos fijos puede elevar ese punto de equilibrio y puede generar un riesgo operativo para la empresa. Entonces, por último, dominar estos conceptos permitirá a los estudiantes evaluar cualquier proyecto de inversión con rigor financiero y tomar decisiones fundamentales, obviamente, en cualquier proyecto que ustedes lo requieran, ¿verdad?
Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a estos conceptos en los cuales ustedes pues deben desarrollar esas preguntas orientadoras? No, señor. No, señor. Bueno, en este caso, pues obviamente ese grupo de WhatsApp deben crearlo ustedes porque, por ejemplo, en mi caso tengo alrededor de, creo que más de 30 grupos. Es bastante difícil de pronto yo crear esos grupos de WhatsApp para cada grupo, ¿no? Sí. Obviamente ustedes en el foro colocan su número, eh, o el que quiera puede crear el grupo de WhatsApp y mandar el link para que los demás se unan. Pues de esa manera de pronto poder conseguir eh, que sus compañeros se unan a su grupo, ¿no? Y de pronto tienen alguna inquietud con respecto a la realización de la actividad. Todo está claro. Muchachos, Muchachos, el simulador se les compartirá. Listo, pero vamos a definir cuándo porque no sé si se va, de pronto se comparta después de las IPAs. ¿A todos les llegó la notificación de las IPAs? Se envió por correo interno. Sí, señor, llegó al correo interno de la plataforma. Ah, bueno, listo. Perfecto. Pero listo, muchachos. Entonces, si no tienen ninguna duda, pregunta o inquietud, pues damos por finalizada esta tercera web del curso de Ingeniería Económica y pues la otra semana ya vamos a tener lo que es el CIPAS de esta actividad que va a estar a cargo del tutor Daniel, pues en donde vamos a tocar ya toda la parte de lo que son los ejercicios prácticos. Entonces, Listo. voy a detener la grabación.